Tenemos ahora el curso de partículas magnéticas nivel 2 para las modalidades END digital. Este manual, esta guía y este curso van a estar disponibles a través de la plataforma YouTube o a través de todos aquellos que se encarguen de distribuir nuestros cursos a todos los participantes e interesados en tomarlos. Iniciamos. En esta primera parte del curso, que es la parte denominada parte A, usted podrá conocer los conceptos básicos del método de partículas magnéticas. Y por supuesto, al término del manual, solicite su examen para la evaluación correspondiente. Esto quiere decir que una vez que usted haya completado o terminado de leer esta parte, puede solicitar las examinaciones, si es que así las adquirió, para pasar a la siguiente etapa, que sería la parte B, en donde vemos requerimientos normativos y parte práctica. Antes de iniciar con este curso de partículas magnéticas, solicite el manual de introducción a los ensayos no destructivos o bien vea el siguiente link en su ordenador, en donde usted podrá ver la introducción a los sistemas de capacitación, calificación y certificación en materia de ensayos no destructivos denominado SNT-TC1A. Iniciamos con el curso de partículas magnéticas nivel 2. Conceptos básicos de partículas magnéticas. Veamos entonces la definición del método. Las partículas magnéticas es un método de ensayos no destructivos que sirve para la localización de discontinuidades superficiales y cercanas a la superficie en materiales ferromagnéticos. Su aplicación requiere de que una parte o el total del componente a inspeccionar se encuentre magnetizado, de tal manera que las discontinuidades que sean transversales a la dirección del flujo magnético causarán una fuga de campo. Sobre la superficie magnetizada se aplican finas partículas de hierro coloreadas que son atraídas hacia las fugas de campo magnético. Aquí es importante destacar y resaltar el siguiente concepto. Número 1. Sirve para la detección de discontinuidades superficiales y, lo más importante, cercanas a la superficie. Anteriormente, la literatura en materia de pruebas no destructivas y particularmente el método de partículas magnéticas usaba mucho el concepto superficiales y subsuperficiales. Sin embargo, la literatura moderna ha sustituido el concepto subsuperficial por el término cercano a la superficie, ya que en cierta forma y hasta cierta manera no es práctico o no es confiable establecer una profundidad estándar para la detección de discontinuidades a través de este método, ya que hay un sinnúmero de variables que están involucrados e inmersos en el establecimiento de una profundidad estándar para la localización de discontinuidades con este método, cosa que analizaremos a lo largo de todo este curso. Decimos entonces que el método de partículas magnéticas es para la detección de discontinuidades superficiales y cercanas a la superficie, por supuesto, en materiales ferromagnéticos. Una fuga de campo magnético es la distorsión de las líneas de flujo magnético presentes en un material magnetizado, causado por un cambio de permeabilidad magnética, como cuando las líneas de flujo magnético se encuentran con una discontinuidad, por citar algún ejemplo. En esta figura que tenemos en esta parte de aquí, vemos claramente cómo las líneas de flujo magnético, representadas por estas líneas en color negro, se encuentran presentes en el material. Es importante destacar y resaltar lo siguiente. Estas líneas de flujo magnético se están representando en las imágenes para efectos didácticos. ¿Por qué digo para efectos didácticos y por qué digo que se están representando? Porque de hecho las líneas de flujo magnético o de campo magnético son invisibles. Es nada más una manera de ejemplificar cómo interactúan con el material y con las discontinuidades. De tal manera que si esas líneas de campo magnético se interceptan de manera paralela con el eje mayor de una discontinuidad, va a haber una fuga de campo magnético, pero muy pobre. Tan pobre que la fuga de campo magnético no va a alcanzar a salir al exterior del componente, de tal manera que no habrá detección. Por ejemplo, en este caso, cuando las líneas de flujo magnético se interceptan de manera perpendicular o a 90 grados con el eje mayor de la discontinuidad, hay entonces una fuga de campo magnético con más intensidad, más fuerte, suficiente como para que esta fuga salga al exterior del componente. Y es entonces que después, al aplicar
partículas magnéticas sobre el exterior del componente o sobre la superficie del componente que estamos examinando, se genere una indicación. Y esta indicación entonces se asocia con la detección de discontinuidades. Aquí es importante destacar lo siguiente: aunque en la figura no está representado, cuando nosotros nos encontremos con una discontinuidad cuyo eje mayor tiene una orientación, si bien no perpendicular, pero tampoco paralelo, sino a 45 grados, como en el caso de la que recientemente estamos ilustrando, entonces vamos a tener una detección de partículas magnéticas menos intensa que si se encontrara a 90 grados, pero más intensa que si estuviera paralelo. En este caso sí tendremos fuga de campo magnético débil, pero suficiente como para poder detectar las discontinuidades. De tal manera que para obtener resultados consistentes, en la medida de lo posible, las líneas de campo magnético deben de orientarse a 90 grados con respecto del eje mayor de la discontinuidad. Es decir, cuando decimos 90 grados nos referimos a que tiene que estar de manera perpendicular. Es importante que entendamos y le demos identidad al concepto eje mayor de la discontinuidad. Esto ya lo hemos explicado en otros cursos, como en el de líquidos penetrantes, pero en este caso es fundamental que entendamos que cuando decimos eje mayor de discontinuidad, nos estamos refiriendo a la dimensión mayor en cualquier dirección de una discontinuidad. Por ejemplo, en el primer caso, cuando decimos eje mayor de discontinuidad, estamos hablando de la distancia que hay de aquí a aquí en esta dirección, o de aquí a aquí en esta dirección, de tal manera y en virtud que para la óptima detección de discontinuidades, estas, es decir, las líneas de campo magnético, tienen que orientarse en la medida de lo posible a 90 grados con respecto del eje mayor de la discontinuidad. Definición del método. Veamos ahora y volvamos a definir qué es eje mayor de discontinuidad. Podemos definir el eje mayor de discontinuidad como la dimensión mayor de cualquier discontinuidad intencional o no intencional, la cual puede presentarse en cualquier plano o dirección. Tenemos, por ejemplo, estas discontinuidades 1, 2 y 3. Y tratamos entonces de establecer cuál sería el eje mayor de la discontinuidad. En este caso, el eje mayor sería este y oeste. Esto quiere decir que las líneas de campo magnético siempre tratarán, en la medida de lo posible, de buscar orientarse lo más perpendicular posible al eje mayor de esta discontinuidad para que se genere una óptima detección de discontinuidades, por supuesto que con el método de partículas magnéticas. Veamos ahora cómo está definido el concepto dominos magnéticos. Los materiales ferromagnéticos obtienen sus propiedades magnéticas no solo porque sus átomos tienen un momento magnético, sino también porque estos materiales se componen de pequeñas regiones conocidas como dominos magnéticos. A medida que los materiales ferromagnéticos son magnetizados, sus dominos magnéticos se van alineando de manera gradual y proporcional a la magnitud de la fuerza magnetizadora. Esto quiere decir, por ejemplo, como en este caso y en esta figura, se asume que este es un material desmagnetizado, en donde sus dominos magnéticos representados por las flechas se encuentran alineados al azar, con una distribución aleatoria, porque no han sido previamente magnetizados. A medida que se va magnetizando el material, ya sea por ponerlo cerca de una fuente de magnetización o por pasar corriente eléctrica directamente por ellos, en esa misma proporción y en ese mismo nivel de corriente o de intensidad de magnetización, sus dominos se van alineando gradualmente. Llega el momento y llega el punto en que ya todos sus dominos magnéticos se encuentran alineados. Bien, sucede lo siguiente: a medida de que se incrementa la fuerza magnetizadora o la corriente eléctrica, se va también incrementando el campo magnético presente en este material. Pero llega un punto en el que, como vemos en la segunda figura, ya todos los dominos magnéticos están alineados. Ya no hay más dominos magnéticos que alinear. En este punto se dice que el material está magnéticamente saturado. Es decir, ha llegado a su punto máximo en el que se le puede inducir magnetismo, o que al meter corriente eléctrica a través de la pieza se puede generar un magnetismo dado, en virtud de que entre más corriente o por más corriente eléctrica que yo le
proporción a la pieza, ya no voy a tener más campo magnético asociado. ¿Por qué? Porque la pieza se saturó magnéticamente. Al punto en donde todos los dominios magnéticos ya se encuentran alineados, repetimos, se le denomina saturación magnética. Recordemos que gradualmente los dominios magnéticos se van alineando a medida que se exponen a algún campo magnético o bien se pasa corriente eléctrica por el componente en cuestión, y que así también se incrementa el campo magnético en la misma proporción. Sin embargo, más allá de la saturación magnética, cualquier incremento en la fuerza magnetizadora ya no producirá mayor campo magnético asociado. Esto es importante conocerlo, sobre todo para cuando se utiliza la secuencia de operación residual, en donde podemos claramente conocer el material y sus propiedades magnéticas para efectos de determinar si hemos aplicado suficiente fuerza magnetizadora. Definamos ahora el concepto permeabilidad magnética y veamos cómo este mismo concepto más adelante nos va a servir para saber ciertas propiedades que tenemos que conocer sobre los materiales a examinar. En términos simples, la permeabilidad magnética se define como la facilidad con la que un material puede ser magnetizado. La detección de discontinuidades por medio de la inspección por partículas magnéticas se basa en dos conceptos fundamentales. Número uno, la capacidad del material para poder ser magnetizado, es decir, su permeabilidad magnética, y la distorsión que sufren las líneas de flujo cuando son interceptadas por un cambio de permeabilidad, es decir, la orientación del campo magnético con respecto, como ya lo habíamos comentado anteriormente, al eje mayor de la discontinuidad. Y decimos que técnicamente hablando, como dice por acá, si un material es fácil de magnetizar, se dice que su permeabilidad magnética es alta. Si un material es difícil de magnetizar, se dice que su permeabilidad magnética es baja. Esta es una propiedad importante, o es importante conocer esta propiedad, sobre todo, repito e insisto, cuando trabajamos con la secuencia de operación residual y es necesario magnetizar y también desmagnetizar un material. Veamos ahora la definición de polos magnéticos. Polo norte magnético o polo magnético norte es la zona en donde las líneas de flujo magnético salen del imán. Polo sur magnético o polo magnético sur es la zona en donde las líneas de flujo magnético entran en el imán. Entonces decimos, a manera de resumen, que en un imán o en una barra magnetizada de manera longitudinal, digamos que las líneas de flujo magnético viajan por dentro de la pieza de sur a norte en esta dirección y por fuera de la pieza de norte a sur. Es decir, repetimos, por dentro de la pieza de sur a norte y por fuera de la pieza de norte a sur. Si tuviéramos que hablar sobre las características de las líneas de flujo magnético, diríamos entonces, número uno, siempre van a formar, así como lo ejemplificamos acá en la imagen, siempre van a formar trayectorias cerradas. Siempre van a formar trayectorias cerradas. No se traslapan o cruzan entre sí. Fluyen de polo sur a polo norte por dentro del imán y de norte a sur por fuera de la misma. Su concentración, por supuesto, como lo podemos ver en la imagen, su concentración es mayor en los polos, es decir, en esta región y en esta región. Su concentración es mayor en los polos, siguen la trayectoria con menor resistencia. Y por supuesto son distorsionadas cuando son interceptadas por una discontinuidad o un cambio de permeabilidad, que técnicamente hablando, una discontinuidad es un cambio en la permeabilidad. Hablemos un poco, antes de pasar a analizar un poco más los conceptos, cuáles son las ventajas del ensayo por partículas magnéticas. Número uno, es un método relativamente fácil de aplicar. De hecho, el método de partículas magnéticas es el método más popular en la industria, sobre todo cuando se trabaja con aceros al carbono, porque la aplicación es práctica. La aplicación no requiere de una limpieza tan extenuante como en el caso de los líquidos penetrantes. De hecho, es una ventaja sobre los líquidos penetrantes. La detección de discontinuidades es práctica rápida, económica,
pero sobre todo cuando se requiere de reprocesar o reexaminar un componente, es fácil y es más práctico que con otros métodos. Se emplea equipo fácil de operar, digo, salvo que el equipo sea automatizado o que sea un banco de inspección con un proceso completo, se puede decir a grosso modo que el método de partículas magnéticas es probablemente de los que cuenta con el equipo más fácil de operar. El equipo no requiere de un mantenimiento ni costoso ni extensivo. Es adecuado para la discontinuidad o para la detección de discontinuidades que se encuentran llenas de carbón, escoria u otros contaminantes, los cuales, por cierto, no pueden ser detectados con el método de líquidos penetrantes. Esto es bien importante comentarlo. El hecho de que las partículas magnéticas, el método de partículas magnéticas, no requiere el mismo nivel de limpieza que líquidos penetrantes, eso no quiere decir ni exonera al método de que se limpie el componente que se va a examinar, porque la primera parte, la primera etapa de toda examinación es la inspección visual. Es entonces que es importante que la pieza esté limpia. Claro, obviamente que probablemente con ciertas limpiezas primarias o con ciertos métodos sencillos, no tan profundos ni extenuantes como en el caso de los líquidos penetrantes, sea suficiente para este método. Y obviamente normalmente no se requiere de equipo costoso. Por supuesto que se obtiene una mayor productividad que con líquidos penetrantes y resulta más económico en cuanto al costo de los equipos, el costo de los consumibles y el costo-beneficio. Tiene portabilidad y adaptabilidad a muestras pequeñas o grandes. Las indicaciones son producidas directamente en la superficie de la pieza, indicando la longitud, localización, tamaño y forma de las discontinuidades, obviamente dato relativo. Pero bueno, no todo puede ser perfecto y también, como todo método no destructivo o sistema tecnológico, tiene desventajas. Veamos entonces cuáles son las desventajas del método de partículas magnéticas. Es aplicable solamente a materiales ferromagnéticos. Esto es un drawback, es decir, es un contra muy interesante. Ojo, la literatura no tiene documentado, la industria no tiene documentado que el método de partículas magnéticas se pueda aplicar a materiales no ferromagnéticos. Esto lo comento porque durante muchos años me he encontrado con muchos participantes que argumentan haber realizado examinación de partículas magnéticas a materiales que la literatura no tiene documentado que se pueda realizar. Cualquier cambio brusco de sección o forma de la pieza a examinar es susceptible a producir indicaciones no relevantes, como esquinas, recesos, muescas internas, externas, roscas o cambios de material. Por ejemplo, en el caso de las soldaduras heterogéneas, es decir, soldaduras que están compuestas de diferentes materiales. Se requieren dos o más magnetizaciones secuenciales a 90 grados una con respecto de la otra. Porque como ya lo comentábamos en un principio, la orientación de las líneas de campo magnético con respecto del eje mayor de la discontinuidad es fundamental. Por eso es importante siempre cubrir una zona de examinación con magnetización en dos direcciones a 90 grados uno con respecto de la otra. Y en algunos casos, después de la inspección, se requiere de la desmagnetización. El tema de la desmagnetización es importante, sobre todo en casos especiales, cuando los componentes van a ser posteriormente soldados, como en la tubería de línea, debido a que el campo magnético residual puede desviar después el arco eléctrico si se utilizan procesos de soldadura que involucran, por supuesto, los AWs o los arcos eléctricos. Cuando los componentes que se van a inspeccionar por partículas magnéticas y el campo residual que queda está involucrado en sistemas que tienen equipos rotativos, dinámicos, que pueden atraer partículas y después generar abrasión excesiva y una degradación de estos equipos prematura. O equipos que van a ser examinados y que van a estar cerca de sensores o dispositivos que miden campos magnéticos, o por ejemplo piezas que en etapas de la examinación futura o etapas del proceso se van a examinar, por ejemplo, con el método de dureza, y que el método de dureza va a ser el método LIP, el cual trabaja con magnetismo. Ahí en esos casos es importante desmagnetizar la pieza. Los valores de magnetismo residual mínimos y máximos que deben de quedar posteriores a la examinación deben estar establecidos por cada código, cada directriz o especificación. Las técnicas de magnetización directa requieren de medidas especiales de seguridad, las cuales, por cierto, vamos a ver más adelante.
existe siempre riesgo de inhalar partículas magnéticas secas. Y las piezas o áreas de interés grandes tienen que inspeccionarse por secciones cuando no se puede magnetizar todo en una sola operación. Electricidad y magnetismo. Cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor, en este existirá un campo magnético asociado, que siempre presentará una orientación de 90 grados con respecto al flujo de la corriente. La intensidad del campo magnético estará en proporción a la intensidad de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que siempre que fluya corriente eléctrica por un conductor, siempre habrá un campo magnético asociado a 90 grados con respecto de la dirección de la corriente eléctrica. Y esto claramente lo podemos asociar o lo vamos a asociar más adelante con cómo se manifiesta la dirección del campo magnético con respecto al flujo de la corriente y cuál es su relación para crear en los componentes las diferentes o los diferentes métodos del establecimiento del campo magnético. Regla de la mano derecha. Se basa en la antigua convención de que la corriente eléctrica fluye de positivo a negativo y consiste en tomar imaginariamente el conductor con la mano derecha. El dedo pulgar extendido señala la dirección de la corriente y al cerrar los demás dedos, estos señalarán la dirección del flujo magnético, como se muestra en la figura anexa. Hoy en día se sabe que la corriente eléctrica fluye de negativo a positivo, por lo que la regla de la mano derecha o de la mano izquierda se toma de manera indistinta, mientras se entienda el propósito de la relación entre la corriente eléctrica manifestada con la letra I y el campo magnético manifestado con la letra B. Al entender esta relación, podemos saber qué es lo que sucede con los campos magnéticos y cuál es su relación con la corriente eléctrica en términos de su dirección. Bien, analizaremos ahora la curva de histéresis magnética, qué es, cómo la definimos y cuáles son los conceptos que le dan origen. Es una curva generada a partir de la densidad de flujo magnético representado por la letra B, presente en un material en relación con la fuerza magnetizadora, en este caso representado por la letra H, empleada para inducir dicha densidad de flujo magnético con una curva de histéresis. Se estudia la densidad de flujo magnético asociado con la fuerza magnetizadora, es decir, entre más corriente eléctrica se asume más campo magnético asociado y obviamente sirve para determinar las propiedades magnéticas de los materiales. Si tuviéramos que definir con un grupo de palabras cortas cuál es el propósito fundamental de conocer la curva de histéresis, digamos o decimos entonces que es para conocer las propiedades magnéticas de los materiales. Y por supuesto es de gran ayuda para determinar si un material presenta características magnéticas suficientes para ser examinado por la secuencia de operación residual o continua, así como la facilidad de retirar el campo magnético residual post-examinación, junto con la determinación de otras propiedades a conocer sobre un material en particular. Bien, esta es la morfología o así es como luce una curva de histéresis con cada uno de sus puntos y en cada una de sus etapas. Vamos entonces a analizar paso a paso cómo se forma la curva de histéresis para que podamos entender cuál es el propósito de esta curva y cuáles son los conceptos que están inmersos en su definición y en su constitución. Decimos entonces que en el punto cero el material se encuentra desmagnetizado, incrementando la fuerza magnetizadora que es, como ya habíamos comentado, representada por la letra H, que está en este caso representada por el vector horizontal. La densidad de flujo magnético también aumenta, siguiendo la trayectoria punteada. En este caso, la densidad de flujo magnético es representada por el vector vertical y representado por la letra B. Es decir, cuando un material nuevo, un material virgen, por decirlo de alguna manera, recientemente acaba de ser magnetizado, presentará una curva con una característica como esta. Es decir, llega un punto en que se incrementa a tal grado la fuerza magnetizadora con respecto de la densidad de flujo magnético que ya todos los dominios magnéticos se han alineado. Y si incrementamos la fuerza magnetizadora, la curva tendría una morfología así. Es decir, como podemos notar, cualquier incremento en H ya no generará un incremento en B. Se dice entonces que el punto P1 es cuando el material se encuentra magnéticamente saturado. Y dice en el texto, en el punto P1 el material se encuentra magnéticamente saturado, es decir,
si aumentamos el valor de H, no tendremos un incremento en B. Cuando reducimos gradualmente la fuerza magnetizadora, la densidad de flujo disminuye lentamente sin llegar al cero, es decir, en el punto BR. La densidad de flujo remanente en el material, que es la línea OBR, que sería esta, o 0BR, es llamada magnetismo residual. El material queda magnetizado de manera parcial. Esto quiere decir que una vez que yo retiro la fuerza magnetizadora, queda magnetismo residual en el material. Esto puede ser de gran ayuda para cuando el componente va a ser examinado por la secuencia de operación residual. Una vez que se ha generado la examinación de ese componente, por decirlo de alguna manera, y que pretendemos retirar ese magnetismo residual por las consideraciones o conceptos que ya vimos previamente, necesitamos aplicar una fuerza magnetizadora, pero en este caso en dirección opuesta. La remoción del magnetismo residual requiere de la aplicación de una fuerza magnetizadora en dirección inversa. A dicha fuerza se le conoce como fuerza coercitiva. Y la fuerza coercitiva en el vector estaría representada por esta porción, que es la fuerza magnética inversa necesaria para retirar el magnetismo residual. Al aumentar la fuerza magnetizadora en la dirección opuesta, se obtiene un punto de saturación magnético inverso, es decir, lo mismo que ocurrió en P1, que se saturó magnéticamente, también sucede en P2, pero en este caso se genera una saturación inversa. Cuando la fuerza magnetizadora es reducida a cero, obtenemos nuevamente un magnetismo residual con polaridad invertida, que sería la línea 0BR, pero en este caso 0BR negativo. Es decir, en esta zona de acá tenemos un magnetismo residual, pero en este caso inverso, parecido al que tuvimos en BR. La remoción del magnetismo residual inverso requiere la aplicación de la fuerza magnetizadora en la dirección original, lo que sería el famoso HC, esta sección de aquí. Aplicando esta fuerza, la densidad de flujo desciende prácticamente a cero. Incrementando la fuerza del campo se completa la curva de histéresis. En muchos casos esta curva, es decir, esta curva de histéresis, pudiera llegar a tener una morfología así, que gradualmente se requiera de ir disminuyendo, es decir, hacerlo paso por paso. Ahora, en cuestiones prácticas o en aplicaciones prácticas, ¿cuáles pueden ser las metodologías para desmagnetizar un material? Bueno, lo que la literatura para empezar tiene documentado es que esto se puede hacer con una bobina de corriente directa con control de pasos, es decir, que se pueda disminuir o incrementar la densidad de flujo magnético, calentando la pieza por encima de su punto Curie. Ahora, hay metodologías que en la práctica se utilizan y que se han demostrado que son relativamente eficientes, como por ejemplo desmagnetizar una pieza con un yugo electromagnético. Sin embargo, desmagnetizar una pieza con un yugo electromagnético, para empezar, no es algo que la literatura tenga documentado con claridad. Yo quiero aprovechar el espacio y quiero comentar lo siguiente. Muchas veces nosotros como examinadores que empleamos técnicas no documentadas en la literatura y que demostramos o que argumentamos que son eficientes, que funcionan, que son operativas, la recomendación es que se documente, porque en la medida en la que documentemos una metodología no documentada por la literatura, podemos después establecerla, compartirla y, ¿por qué no?, establecer el precedente para que se asuma o que se adopte esa metodología como eficiente. Ahora bien, tenemos aquí dos curvas de histéresis, de las cuales podemos sacar el siguiente análisis. Si analizamos la morfología de cada una, podemos decir que esta es una curva de histéresis angosta y esta es una curva de histéresis ancha. Pero ya en efectos prácticos o definiendo las propiedades magnéticas de cada una de ellas, podemos decir lo siguiente. De la primera, por ejemplo, decimos claramente que se trata de una curva con una alta permeabilidad. Y decimos que tiene una alta permeabilidad porque vemos que se requirió poca corriente eléctrica o poca fuerza magnetizadora para poder saturarlo. Caso contrario de la segunda curva, donde su permeabilidad es baja, porque se requirió más fuerza magnetizadora para poder llegar al mismo punto de saturación.
En el caso de la primera se dice que tiene un bajo magnetismo residual, es decir, una vez que se retiró la fuerza magnetizadora, sí, efectivamente le quedó magnetismo residual, pero fue muy poco, o al menos, o probablemente poco para efectos de examinación con la secuencia de operación residual. Y en el caso, por ejemplo, de la curva número 2, la curva de la parte de abajo, tiene un alto magnetismo residual, es decir, cuando se retiró la fuerza magnetizadora, decimos entonces que el magnetismo residual que le quedó fue al menos mayor que el de la primera curva. En este caso, la segunda curva sí puede ser de un material que es un buen candidato para la secuencia de operación residual. Ahora bien, hablando de términos que son similares o que van relacionados, decimos entonces que la alta permeabilidad en el caso de la primera está relacionada o está asociada, por ejemplo, con su fuerza coercitiva, porque si tiene una permeabilidad alta, su fuerza coercitiva es baja, su retentividad es baja y su reluctancia es baja. Es decir, cada uno de los conceptos están asociados o relacionados uno con respecto del otro. Si analizamos la segunda curva, vemos entonces que su baja permeabilidad está asociada con la alta reluctancia. Acuérdense que la permeabilidad y la reluctancia son valores opuestos. Es decir, si un material tiene una permeabilidad baja, esto quiere decir que su reluctancia es alta. Y definimos reluctancia como la oposición que presenta un material al establecimiento de un campo magnético. Al tener alta retentividad y su magnetismo residual ser alto, obviamente su fuerza coercitiva es alta. Recordemos que la fuerza coercitiva es la fuerza magnetizadora inversa necesaria para retirar el magnetismo residual. Ahora, hay algo bien interesante y un concepto que quiero que entendamos, que no confundirlo con propiedad mecánica, pero sí tiene que ver algo, está relacionado, y es que se dice que los materiales con esta característica de la primera curva, se dice que son materiales blandos. Y eso tiene una ligera relación con las propiedades mecánicas de los materiales, sobre todo su resistencia. Por ejemplo, los materiales blandos como el A36 se dice también que son blandos desde el punto de vista magnético. Cosa también que sucede con los materiales con características de la curva de abajo. Decimos que es un material duro. Los aceros herramienta o aceros con alta resistencia mecánica tienen estas propiedades, entonces por eso decimos que está relacionado una propiedad con la otra. Veamos y repasemos los conceptos que dieron origen o que resultaron consecuencia del establecimiento o del análisis de la curva de histéresis. Reluctancia. Decimos que es la resistencia que opone un material a la creación de un flujo magnético. Fuerza coercitiva es la fuerza magnetizadora inversa necesaria para remover el magnetismo residual. Retentividad es propiedad de los materiales para retener cierta cantidad de magnetismo residual, aun cuando la fuerza magnetizadora se ha retirado. Y el magnetismo residual, que va relacionado con la retentividad, y decimos que es la cantidad de magnetismo que existe en un material aún después de suspender la fuerza magnetizadora. Debes recordar estos conceptos, ya que son básicos para el cuerpo de conocimiento de todo examinador en pruebas no destructivas en el método de partículas magnéticas. Bien, analicemos ahora el concepto de permeabilidad magnética, que como ya lo comentábamos, la permeabilidad magnética se define como la facilidad con la que un material ferromagnético puede ser magnetizado. Hay que ser muy cautelosos con esta definición, porque yo muchas veces en los cursos me he topado con la siguiente directriz, y es que muchos dicen la facilidad con la que un material puede ser magnetizado o la facilidad con la que un material ferromagnético puede ser magnetizado. A final de cuentas, el concepto es ese, es la facilidad con la que se puede magnetizar. Ahora bien, hablando de clasificación de materiales basados en su permeabilidad magnética, decimos entonces que los tenemos en tres tipos, basados principalmente en los materiales, por ejemplo, los ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son aquellos cuya permeabilidad magnética tiene un valor muchísimo mayor a 1. Por ejemplo, cobalto, níquel, hierro, etc., etc. Y tenemos, por ejemplo, los materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son aquellos cuya permeabilidad es ligeramente mayor a 1.
¿Qué tan ligero? Bueno, por ejemplo, en el caso del aluminio es 1.000021. Eso es ligeramente mayor a 1. Y por supuesto los materiales diamagnéticos, que son aquellos cuya permeabilidad es menor a 1. ¿Qué tal menor? Bueno, por ejemplo el oro, 0.999964. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las características de los diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos y cuáles son algunos ejemplos de estos materiales. Materiales y campos magnéticos. Los materiales, en base a su comportamiento al estar cerca de un campo magnético, dan origen a la siguiente clasificación. Tenemos, como ya lo habíamos comentado, materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Veamos entonces cuál es la definición y clasificación de los materiales ferromagnéticos. Característica número 1, son fácilmente magnetizables. Son fuertemente atraídos por un campo magnético. Son capaces de retener su magnetización aún después de que la fuerza magnetizadora ha sido removida, es decir, manifiestan cierto tipo de retentividad. Ejemplos: hierro, níquel, el cobalto, gadolinio, aceros al carbono inoxidables de las series 400 y 500, aleaciones de cobalto y níquel, aleaciones de cobre, manganeso y aluminio. Ojo, aun cuando algunos materiales son catalogados como ferromagnéticos, no todos son candidatos para la examinación por partículas magnéticas. Mayormente los aceros al carbono de baja, media y alta aleación y algunas aleaciones y los aceros inoxidables series 400 y 500 son los que mayormente son buenos candidatos para la examinación por partículas magnéticas. Materiales paramagnéticos. Veamos ahora cuáles son estos. Y dice que su característica es que son débilmente atraídos por un campo magnético y tienen una mínima tendencia a la magnetización. No se pueden inspeccionar por partículas magnéticas debido a que la magnetización que se puede lograr con ellos es muy débil, insuficiente para lograr la detección de discontinuidades. Ejemplos como el aluminio, magnesio, molibdeno, litio, cromo, platino, sulfato de cobre, estaño, potasio, aceros inoxidables austeníticos de las series 300. Veamos ahora los materiales diamagnéticos. No son magnetizables ni siquiera atraídos por un campo magnético. Es más, son ligeramente repelidos por el campo magnético, como por ejemplo mercurio, oro, bismuto, zinc, cobre, plata y el plomo. Aquí es muy importante destacar y resaltar que en los cursos en los que yo he impartido regularmente de partículas magnéticas, me he encontrado con muchos participantes, pero sobre todo con algunos de ellos que argumentan haber ejecutado el método de partículas magnéticas en materiales de acero inoxidable austenítico series 300 con buenos resultados. Muy probablemente se hayan visto confundidos cuando utilizaron el indicador de campo tipo línea ranurada o el indicador de campo tipo pie gauge, es decir, el tipo pastel, lo cual más adelante explicaremos que estos no son unos buenos instrumentos, no son unos buenos gauges para determinar si un material está siendo magnetizado, ya que su aplicación es diferente a la que habitualmente se piensa. En el caso de los materiales diamagnéticos, tampoco se pueden inspeccionar por el método de partículas magnéticas. Algunos examinadores argumentan haber ejecutado el método de partículas magnéticas en materiales no clasificados como ferromagnéticos o en los clasificados como ferromagnéticos en los que la literatura no tiene documentado que esto sea posible. Se debe de ser cuidadoso en los casos en los que se cree haber obtenido buenos resultados, ya que en los ensayos no destructivos todo lo argumentado debe de ser demostrado. Discontinuidades y campos magnéticos. Las discontinuidades pueden ser clasificadas en base a su localización, es decir, si son superficiales, es decir, cuando tienen una conexión con la superficie de las piezas, o cuando son cercanas a la superficie, cuando se encuentran dentro de la pieza, pero por debajo de la superficie. Esto ligeramente por debajo de la superficie, pero especialmente cuando no hay una conexión. El ensayo por partículas magnéticas está considerado como un método de inspección superficial. Sin embargo, ciertas consideraciones técnicas pueden ser capaces de detectar discontinuidades cercanas a la superficie.
La detección de las discontinuidades superficiales y cercanas a la superficie dependerá de diversos factores, como cuáles, como por ejemplo la técnica de magnetización que se emplea, el tipo y cantidad de corriente eléctrica magnetizadora y el tipo de partículas magnéticas. Es decir, son muchas variables las que están inmersas en la detección de una discontinuidad. Por eso es que es muy difícil establecer una profundidad estándar en la que se pueda decir que el método de partículas magnéticas tiene su alcance y o aplicación. Es difícil establecer una profundidad estándar para la detección de discontinuidades con el método de partículas magnéticas, ya que, como se ha mencionado anteriormente, esto depende de diversos factores. Quizá para un sistema estandarizado y probado, como por ejemplo en una fábrica en donde se examinen el mismo tipo de componentes y se manejan las mismas variables, esto sí sea posible. Sin embargo, dicho de manera general, es complicado establecer este valor, es decir, el valor de la profundidad estándar a la cual el método de partículas magnéticas o en el cual el método de partículas magnéticas tiene su alcance. Consideraciones físicas del método. La siguiente parte del manual contiene las consideraciones básicas en base a la aplicación física del método, es decir, los fundamentos de cómo se asocia la teoría con los componentes a examinar. La primera que veremos acá es la técnica de magnetización de disparo entre cabezales. Y dice, la creación de un campo magnético circular se puede lograr pasando corriente eléctrica a través de la pieza a inspeccionar. Los campos magnéticos circulares son muy intensos, pero no son medibles debido a que las líneas de flujo están contenidas dentro de la pieza. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso del disparo entre cabezales, la corriente eléctrica pasa directamente por la pieza. Por ejemplo, supongamos que este es el lado o el polo positivo y este es el negativo. En este caso, la corriente eléctrica pasa directamente a través del componente. Recordemos que en este caso podemos asumir que se trata de un conductor y, como ya vimos en la teoría previamente explicada, habrá siempre un campo magnético circular asociado, es decir, a 90 grados con respecto del flujo de la corriente. Y en este caso el flujo magnético sería en esta dirección. Y podemos obviamente detectar discontinuidades sobre el eje longitudinal de la pieza, como por ejemplo en la figura que tenemos al final. Es decir, aquí la corriente eléctrica tendría esta dirección. Obviamente el campo magnético tendría esta dirección. Campo magnético circular, ideal para la localización de discontinuidades longitudinales o paralelas al eje, es decir, en la dirección de la línea azul. La pieza es colocada entre dos cabezales o terminales y se aplica corriente eléctrica directamente a través de ella. Esto produce un flujo magnético circular y perpendicular a la dirección del flujo de la corriente eléctrica, todo a lo largo de la pieza. La misma pieza conduce la corriente eléctrica o la corriente magnetizadora. El tamaño y forma de la pieza determinan si una o más direcciones de campo pueden ser obtenidas en el mismo equipo. Es decir, explicamos nuevamente para que el concepto quede bien definido. El disparo entre cabezales o en el disparo entre cabezales, la corriente eléctrica fluye así, directamente sobre la pieza. Es entonces que se genera o se establece un campo magnético circular, es decir, en esta dirección perpendicular a la línea que formaría de manera imaginaria la corriente eléctrica, ideal para la detección de discontinuidades longitudinales o paralelas al eje del componente. No así, es decir, yo no voy a poder detectar discontinuidades que se encuentren en esta dirección. Dentro de las aplicaciones del disparo entre cabezales o dentro de las aplicaciones de la técnica de disparo entre cabezales se encuentra la inspección de piezas medianas y grandes, debido a que se puede hacer una magnetización completa al 100% en una sola operación. Es una técnica productiva por esta condición. Se magnetiza la pieza completa en un solo paso. Los requisitos de corriente son de acuerdo al tamaño de la pieza. Las piezas grandes pueden ser inspeccionadas en un corto tiempo, es decir, pueden ser inspeccionadas de una manera más rápida que con otras técnicas. Y obviamente sirve para la detección de discontinuidades longitudinales a la pieza. Pinzas o mordazas.
Es una técnica derivada de las puntas de contacto. La corriente eléctrica se aplica a la pieza a través de las pinzas o de las mordazas, produciéndose un flujo magnético circular, local o total en la pieza. Esto quiere decir, por ejemplo, que la corriente eléctrica va a fluir de esta terminal a esta terminal. Por ejemplo, en este caso fluiría en esta dirección. ¿Listo? Es entonces que tenemos un campo magnético asociado a esa dirección de corriente, tal y como lo vamos a ver aquí, es decir, en esta dirección. Así tendríamos el campo magnético. Por tanto, la dirección de las discontinuidades que seríamos capaces de localizar sería en esta dirección y no así, es decir, no seríamos capaces de detectar las que se encuentren en esta dirección. Puntas de contacto. Se utilizan electrodos de aluminio, bronce o cobre y se posicionan sobre la superficie a examinar. Se hace después pasar corriente a través de ellos. Esto produce un flujo magnético circular local en la pieza, alrededor y entre cada electrodo. Esta técnica de magnetización no tiene mucha aplicación en la actualidad y generalmente está limitada a piezas con forma plana, como placas y otros productos similares. Puntas de contacto. Veamos cuáles son sus aplicaciones. Inspección de piezas, soldaduras, forjas y fundiciones, pero piezas que no sean maquinadas. Detección de discontinuidades superficiales y cercanas a la superficie. Inspección de zonas localizadas, no general. Existe siempre el riesgo de generar quemaduras por arco eléctrico y para inspeccionar una pieza al 100% se requiere de múltiples magnetizaciones, lo cual hace esta técnica un poco impráctica. Las técnicas citadas anteriormente se denominan técnicas de magnetización directa, debido a que la corriente eléctrica o corriente magnetizadora pasa o corre directamente sobre el componente a ser examinado, por lo que estas técnicas están propensas a generar arcos eléctricos en la superficie de los componentes de prueba. Condición crítica e indeseable en muchos sectores industriales. Veamos ahora otro tipo de técnicas. En este caso, conductor central. Las piezas de forma cilíndrica, hueca o anillos se magnetizan circularmente pasando corriente eléctrica a través de un conductor secundario. Ojo, conductor secundario. En este caso, la corriente eléctrica ya no pasa directamente sobre el componente que vamos a examinar, conductor secundario, sino que pasan por otro conductor. El conductor referido como conductor central es pasado a través del hueco de la pieza para inducir un flujo magnético circular. En este caso, como vemos en la figura que tenemos en la parte de abajo, vemos que la corriente eléctrica pasa a través del cable. Esto obviamente genera un campo magnético circular. Dicho campo magnético circular tiene impacto o tiene alcance tanto por el exterior como por el interior del componente, ideal para la detección de discontinuidades en esta dirección, es decir, paralelos al eje del componente y no así los transversales, es decir, todo lo que se encuentre de manera transversal, por ejemplo, en esta dirección, no podrá ser detectado. Esta técnica se aplica mucho para componentes huecos, tuberías, anillos, rodamientos, tuercas, es decir, todo aquello a través de lo cual se pueda colocar el conductor central por la región central. Conductor central y sus aplicaciones. Veamos cuáles son las aplicaciones en este caso del conductor central. Y decimos que es para la inspección obviamente de piezas huecas. Detección de discontinuidades en el diámetro interno y externo de las piezas. Si el conductor está aislado, no existe riesgo de generar quemaduras por arco eléctrico. Ya hablábamos que es una condición indeseable para la mayoría de los materiales. Se magnetiza circularmente el 100% de la superficie interna y externa, lo cual es bueno. Detección de discontinuidades longitudinales en la pieza, no así para las transversales. Ahí tendríamos que usar otra técnica de magnetización. Campo magnético longitudinal. ¿Cómo establecemos un campo magnético longitudinal? La magnetización longitudinal tiene lugar cuando una pieza ferromagnética se coloca dentro de una bobina, por la cual circula una corriente eléctrica. Ahora bien, ¿cómo es una bobina o qué sucede en una bobina?
Si bien es cierto, una bobina está conformada efectivamente por un conductor, es decir, por un cable, y la corriente eléctrica fluye a través del cable. Como ya lo hemos visto en la teoría, cuando una corriente eléctrica fluye por un conductor, se genera un campo magnético asociado. En este caso, se generan mini campos magnéticos circundantes la longitud total del conductor, como era de esperarse. Sin embargo, cuando eso sucede y el cable se enrolla, como se manifiesta en la figura, sucede un fenómeno denominado toroide. Es decir, que esos microcampos magnéticos, esos mini campos magnéticos, se forman para formar un solo campo magnético en una sola vertiente. Es decir, en este caso, el campo magnético sería así, en esta dirección. En esta dirección, generando un campo magnético longitudinal, como lo podemos ver en las siguientes figuras. Estas son figuras que representan bobinas, es decir, técnicamente una bobina no es otra cosa más que un cable enrollado, es decir, este cable está aquí enrollado. Al estar este cable enrollado, obviamente va a generar o se va a presentar la condición en la que se va a presentar un campo magnético longitudinal. Es entonces que colocamos las piezas dentro de y podemos hacer la examinación para la detección de discontinuidades que se encuentren transversales. Por ejemplo, si colocáramos un material o un componente dentro de esta bobina, digamos aquí, ¿listo? Bien, entonces se va a establecer en esta pieza un campo magnético longitudinal. El campo magnético sería en esta dirección. Y podemos claramente detectar discontinuidades que se encuentren transversales al componente. Así, en esta dirección, transversales al componente. ¿Listo? Ahora bien, cuando por tamaño, dimensión o acceso a estos equipos no podemos utilizar una bobina, pero tenemos la necesidad de establecer un campo magnético longitudinal, lo podemos hacer con un cable enrollado. Realmente el cable enrollado es la misma o haría la misma función que una bobina. Es decir, al enrollar el cable, este establecería un campo magnético en esta dirección. O en esta dirección. Para la detección de discontinuidades transversales. Ahora la pregunta es, ¿cuántas vueltas y qué intensidad de corriente yo debo de aplicar para lograr una magnetización adecuada en un componente utilizando la técnica de cable enrollado? Veamos. Bobina o cable enrollado. Veamos ahora cuáles son sus aplicaciones. Decimos entonces que es para la inspección local de piezas grandes con forma de barras o tubos. Inspección total de piezas cortas. La relación longitud-diámetro de la pieza debe de ser mayor a 3. Sirve entonces para la detección de discontinuidades transversales a la pieza, es decir, al componente. La inspección es más rápida en unidades estacionarias de inspección que con bobinas portátiles. Bien, ¿qué sucede? Como habíamos comentado anteriormente en el slide anterior, ¿qué sucede cuando yo quiero conocer los valores de corriente o número de vueltas cuando utilizo la técnica de cable enrollado? Dice, la bobina con bajo factor de llenado colocando la pieza a un costado de la bobina. Cuando el área de la sección transversal de la bobina es mayor a 10 veces que el área de la sección transversal de la pieza a inspeccionar, la pieza se coloca sobre un costado del diámetro interno de la bobina. La relación largo-diámetro de la pieza debe de ser entre 3 y 15. Y esta es la ecuación general para la determinación de condiciones de construcción o de inspección con bobina, pero que también puede ser utilizada en el caso de que utilicemos o de que usemos el cable enrollado. Y ponemos por acá un ejemplo para esos requerimientos. Asumimos entonces que tenemos una barra que pretendemos inspeccionar, que sería por ejemplo la barra que tenemos aquí. Pretendemos inspeccionar esa barra y decimos que tiene un diámetro de 1 pulgada y una longitud de 8 pulgadas. Entonces, utilizando y sustituyendo los valores en la ecuación, tenemos lo siguiente, donde NI, que NI significa ampere vuelta, es igual a 45.000, que es una constante, entre la relación longitud-diámetro. En este caso sería 8 entre 1, sería 8. Entonces dividimos 45.000 entre 8.
para poder sacar el resultado de los NIs, es decir, de los amperes vuelta. Y 45.000 entre 8 nos da 5.625. En este caso serían 5.625 amperes vuelta. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Vamos a suponer entonces que tenemos una máquina, es decir, una fuente de poder que es capaz de ofrecerme, no sé, 5.000 amperes, por ejemplo, 5.000 amperes. Y queremos hacer la examinación de este componente por la técnica de cable enrollado. Entonces, con ese valor de 5.625, hacemos lo siguiente. Borramos esto para que no nos estorbe en la ecuación y decimos entonces, vamos a suponer que yo le quiera dar 5 vueltas. Entonces voy a dividir 5.625 entre 5, si es que yo le quiero dar 5 vueltas. Entonces el resultado de 5.625 entre 5 nos da a 1.125, en este caso sería amperes, y es igual a 1.125 amperes. Quiere decir que si yo puedo suministrar 1.125 amperes con esa fuente de poder, puedo claramente hacer la magnetización. Ahora, vamos a suponer que tenemos otra directriz, que podemos incluso hasta manufacturar una bobina. Entonces tenemos que incrementar el número de vueltas. Borramos este resultado y nos vamos por el siguiente. Vamos a suponer que yo quiero conectar esa bobina o ese cable enrollado directamente allí en los contactos que nos suministran la compañía de electricidad. Y entonces decimos, vamos a suponer que yo le quiera dar 500 vueltas. 500 vueltas a una bobina. Entonces lo que tendríamos que hacer es dividir 5.625 entre esas 500 vueltas. Y me da 11.25. 11.25 amperes. 11.25 amperes con esas 500 vueltas. Bueno, 11 amperes es bastante para lo que es la electricidad comercial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle todavía más vueltas. Si en lugar de darle 500 vueltas, por ejemplo, me voy a los extremos y le doy, no sé, 4.000 vueltas. Entonces, si yo divido 5.625 entre esas 4.000 vueltas, voy a tener 1.4 amperes. Entonces, 1.4 amperes fácilmente los puedo obtener de la electricidad comercial, residencial o industrial. Es por eso que muchas bobinas traen 1.500, 3.000, 4.000 o hasta 6.000 vueltas. Tomen en cuenta que entre más vueltas tenga, va a requerir menos amperaje para lograr el mismo nivel de magnetización o la misma densidad en el campo magnético. Yugo electromagnético. Consiste en un cable enrollado alrededor de un núcleo en forma de U fabricado de hierro dulce, es decir, de hierro blando. Las extremidades del yugo se denominan polos, piernas o patas y pueden ser fijas o ajustables. Los hay de corriente alterna, corriente rectificada o ambas. Los yugos inducen un flujo magnético lineal o longitudinal local entre sus polos. Son dispositivos portátiles para la inspección o examinación local de piezas de tamaño grande y mediano. Básicamente, la construcción de un yugo consiste en una bobina o en un bobinado que circunda alrededor de ese núcleo de hierro. Es decir, la bobina o embobinado se genera en esta dirección. Podríamos decir o podríamos asumir a manera de ejemplo que se trata de una bobina, de una pequeña bobina, porque entonces técnicamente termina induciendo un campo magnético en esta dirección. ¿Listo? Entonces recordemos que el campo magnético va a seguir la dirección o va a seguir el camino que le ofrece menor resistencia. Es por eso precisamente que tiene núcleo de hierro. En este caso el campo magnético no va a ir hacia el aire, porque el aire tiene una permeabilidad magnética que no le va a permitir seguir por esa trayectoria con mayor facilidad, sino que el campo magnético va a seguir la trayectoria que le está ofreciendo ese núcleo, es decir, ese núcleo de hierro dulce. Entonces técnicamente el campo magnético se va a confinar así. ¿Listo? Se va a confinar así.
Más aún si, por ejemplo, yo llego a colocar el yugo o llego a colocar las patas del yugo en una pieza que todavía presenta una buena permeabilidad magnética. Entonces, se dice por esa razón que en el caso del yugo electromagnético, el campo magnético que se genera es longitudinal o lineal entre sus polos o entre sus patas, capaz de detectar discontinuidades que se encuentren perpendiculares precisamente a esas líneas, como la que tenemos aquí. Si tuviéramos una discontinuidad en una dirección diferente, es decir, en una dirección opuesta o paralela a esas líneas de campo magnético, por ejemplo, en esta dirección, entonces tendríamos que girar el yugo, posicionarlo 90 grados con respecto de la posición anterior. Esa es una ventaja o una de las ventajas y versatilidades que tiene el yugo, que es de manipulación y de establecimiento rápido de campo magnético. Yugos los tenemos de diversos tipos. Por su morfología podemos identificarlos como los que hay: yugos submarinos, yugos de corriente alterna, yugos portátiles de corriente directa o de imanes permanentes. Estos últimos habría que verificar, por ejemplo, el código, el estándar con el que estamos trabajando, a ver si se nos permite utilizarlos, porque muchos códigos no permiten el uso de los yugos de imán permanente. Ahora bien, dentro de las aplicaciones del yugo electromagnético o de las aplicaciones en las cuales tiene y puede tener presencia el yugo electromagnético, se encuentra la inspección de soldaduras, forjas y fundiciones, detección de discontinuidades superficiales, inspección de zonas localizadas. No existe riesgo de generar quemaduras por arco eléctrico, porque obviamente es una técnica de magnetización indirecta. Ahora bien, para inspeccionar una pieza al 100% se requiere de múltiples magnetizaciones y es un equipo altamente portátil. Ahora bien, ¿qué sucede con el concepto verificación o calibración en el caso del yugo electromagnético? Dice: la fuerza del campo del yugo o un imán permanente puede ser empíricamente determinada por la medición de su poder de levantamiento. Es decir, se puede asegurar o asumir que es la única metodología que existe para verificar la performance de un yugo electromagnético. Por ejemplo, tenemos la siguiente tabla y me dice que para yugos de corriente alterna con un espaciamiento de polos de 2 a 4 pulgadas, este debe de ser capaz de levantar 10 libras o 45 newtons, que es equivalente a 4.5 kilogramos. Ahora bien, para los yugos de corriente directa con un espaciamiento de polos de 2 a 4 pulgadas, debe de ser capaz de levantar 30 libras, 135 newtons o 13.5 kilogramos. Para la misma de corriente directa, pero ahora en 4 a 6 pulgadas de espaciamiento de polos, debe de ser capaz de levantar 50 libras, 225 newtons, lo que sería 22.5 kilogramos. Esto es lo que marca la directriz de el ASTM E709. Probablemente el código ASME, bueno, no probablemente, de hecho el código ASME marca otra directriz y me dice algo así como 4.5 kilogramos para los de corriente alterna y 18 kilogramos para los de corriente directa, a el espaciamiento de polos que se va a utilizar, o sea, el mismo que se va a utilizar durante la examinación. Solo hay que estar pendientes de qué directriz está rigiendo el componente que estamos examinando o el procedimiento que estamos desarrollando. Las técnicas citadas anteriormente se denominan técnicas de magnetización indirecta, ya que el campo magnético se induce en el componente a examinar y la corriente eléctrica, obviamente, o corriente magnetizadora, pasa por un conductor secundario, es decir, circula por otro conductor y no por la pieza, como en el caso de las técnicas de magnetización directa. Tipos de corriente magnetizadora. Los siguientes tipos de corriente eléctrica son los empleados para la inspección por partículas magnéticas. Y tenemos, por ejemplo, corriente alterna, corriente rectificada de media onda, corriente rectificada de onda completa y corriente directa. Veamos primero y definamos qué sucede con la corriente alterna. Dice: este tipo de corriente eléctrica es el adecuado para las aplicaciones en donde se requiere la detección de discontinuidades abiertas a la superficie. Ojo, abiertas a la superficie, tales como grietas por fatiga. Produce un efecto de piel que confina el campo magnético sobre la superficie
de la pieza y al invertir alternamente su polaridad produce un efecto pulsante en el flujo magnético. Esto agita las partículas magnéticas, facilitando su movilidad hacia las fugas de campo magnético producidas por las discontinuidades. Siempre que se pretenda hacer una examinación de un componente que ya ha estado en servicio, en el cual se pretenda localizar grietas por fatiga o cualquier tipo de imperfección asociado con el servicio, lo ideal es utilizar corriente alterna, ya que la corriente directa, por ejemplo, en caso contrario, pudiera no ofrecer buenos resultados, debido a que la fatiga en la mayoría de los casos siempre se genera en la superficie de los componentes. Y es entonces, y es en donde la corriente alterna tiene su óptima funcionalidad y es la adecuada. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de la onda sinusoidal. Dice: el uso de corriente alterna en la prueba por partículas magnéticas es recomendado para la detección de discontinuidades superficiales inducidas por servicio, como grietas por fatiga y grietas por corrosión bajo esfuerzos. Cuando analizamos la onda sinusoidal de la corriente alterna, tenemos que inicia desde cero, llega a su pico positivo, después desciende nuevamente a cero y tiene su pico negativo en la dirección opuesta, nuevamente llega a cero y así se va repitiendo. A esta acción de llegar desde cero, pico positivo, cero, pico negativo y cero, se le denomina un ciclo. Es la ideal para la detección de discontinuidades superficiales. ¿Por qué? Porque genera pulsación. Al estar invirtiendo su polaridad, es decir, al no viajar en una sola dirección, no penetra mucho en el material, como lo haría, por ejemplo, la corriente directa. Pero esta facultad le ayuda o es beneficiosa para la examinación de discontinuidades, insisto, superficiales, especialmente por servicio. Veamos ahora cómo obtenemos corriente directa o cómo nos aproximamos a obtener corriente directa basada o ayudándonos desde la corriente alterna. Corriente rectificada de media onda. El principal método para obtener corriente directa es a través de la rectificación de la corriente alterna. Un rectificador o diodo es un dispositivo que permite que la corriente eléctrica fluya en una sola dirección. Es decir, para poder obtener corriente directa o acercarnos a obtener corriente directa, tenemos que partir primero desde la corriente alterna, es decir, desde esta onda sinusoidal de corriente alterna. Al colocar en el circuito un diodo, este diodo lo que hace es que elimina, es decir, suprime la porción negativa de la onda. ¿Listo? Y solamente nos deja picos positivos. Espacio vacío, pico positivo, espacio vacío, pico positivo. Al tener espacios vacíos y picos positivos, esto genera pulsación. Al viajar en una sola dirección, es decir, en la dirección positiva, nos da buena penetración. Ilustración del circuito eléctrico correspondiente a un diodo rectificador de media onda. La corriente alterna, al pasar por el diodo, pierde sus semiciclos negativos. De esta forma se obtiene una corriente directa tipo pulsante, tal y como se puede apreciar a la derecha de la figura. La corriente rectificada de media onda tiene las siguientes características. Es de tipo pulsante y produce movilidad en las partículas. Produce una densidad de flujo desde cero en el centro de la pieza y a partir de allí se incrementa la densidad hasta alcanzar el valor máximo en la superficie del componente. Produce máxima sensibilidad para la detección de discontinuidades subsuperficiales, particularmente cuando se utiliza con partículas magnéticas secas con el método continuo. Corriente rectificada, pero ahora de onda completa. Veamos qué dice. La corriente rectificada de onda completa se produce por medio de un rectificador o puente rectificador de onda completa formado por 4 diodos conectados de forma apropiada. La onda sinusoidal de corriente alterna, suministrada al circuito de este diodo por la parte de la izquierda, en la ilustración, sale rectificada como una corriente alterna. Igual tal cual se hizo la corriente rectificada de media onda, basamos o iniciamos con la corriente alterna. Pero en este caso no es solo un diodo lo que tiene, sino que tiene un puente de diodos, un puente rectificador, que lo que hace no es que solamente
elimina la región negativa. En este caso no la elimina, sino que la invierte. Es decir, la vuelve positiva, tal y como se muestra aquí. Aquí tenemos todavía más pulsos positivos. Sin embargo, este tipo de corriente, como viaja en una sola dirección y se manifiesta con más intensidad, tiene una alta penetración. El único detalle asociado es que pierde pulso, es decir, pierde movilidad. Es por eso, y dicho de una manera práctica y ejemplificada, es por eso que cuando nosotros energizamos un yugo de corriente alterna, sentimos esa vibración en el yugo, cosa que no sucede cuando energizamos un yugo de corriente directa. Incluso en algunas ocasiones es difícil darnos cuenta precisamente de que el yugo está operando, porque no tiene pulsación. Corriente rectificada de onda completa. Vamos a ver cuáles son las características o cuáles son las directrices que rigen a la corriente rectificada de onda completa. Puede generarse por medio de corriente monofásica o trifásica, siendo la trifásica todavía más poderosa aún. Produce un campo magnético de alta penetración, pero proporciona mínima movilidad a las partículas. Es comúnmente usada con el método de magnetización residual, permitiendo un tiempo suficiente para la formación de indicaciones. Los campos magnéticos generados con corriente directa son difíciles de remover. En términos generales, podemos decir que la selección del tipo de corriente magnetizadora deberá de ser basado en el tipo de imperfección que se pretende encontrar, así como la etapa en la que se realiza la examinación. Cuando dice la etapa en la que se realiza la examinación, se refiere a si el componente es nuevo o ya estuvo operando, es decir, ya estuvo en servicio, porque de ello va a depender el tipo de mecanismo de daño o de imperfección que pretendo detectar. Ya que, como se ha mencionado o se ha comentado, para la examinación de componentes materiales o soldaduras en servicio, o sea, las que ya han sido usadas, por ejemplo, se deberá de, en la medida de lo posible, utilizar corriente alterna. Quiero hacer una mención importante aquí, ya que muchas personas utilizan yugos, por ejemplo, portátiles de baterías, para la examinación de componentes en servicio. Y creo que es una selección errónea, ya que el yugo portátil de baterías es un yugo que suministra corriente directa. Y la corriente directa no tiene buenas características o su propiedad no es la adecuada para detectar grietas por fatiga superficiales en componentes en servicio. Clasificación de las partículas magnéticas. Veamos entonces. Dice que las partículas magnéticas son el medio de inspección por el cual se generan las indicaciones en la superficie de la pieza. Las hay de dos tipos, secas y en suspensión, y a su vez pueden ser color visible o fluorescente. Son de material ferromagnético finamente fragmentado, similar a un polvo, y están diseñadas para ser fácilmente visibles sobre la superficie de la pieza al ser atraídas por una fuga de campo magnético. Clasificación de las partículas magnéticas. Características. Deben de tener alta permeabilidad para ser fácilmente atraídas hacia las fugas de campo magnético. Baja retentividad para no ser atraídas unas con otras y evitar su aglomeración. Control de tamaño y forma para obtener resultados consistentes. Deben de ser algunas redondas y algunas alargadas y por supuesto ser no tóxicas. Veamos ahora qué sucede con las partículas magnéticas secas. ¿Cuáles son sus características o cuáles deberían de ser sus características? Se utilizan tal y como se suministran. Se aplican por aspersión o espolvoreado. Se pueden utilizar bajo condiciones ambientales extremas como el frío o por ejemplo temperaturas de hasta 315 grados centígrados. Son el medio de inspección adecuado para la detección de discontinuidades subsuperficiales y poseen buena movilidad con corriente alterna y corriente rectificada de media onda. Es decir, las pulsaciones de la corriente alterna y la corriente rectificada de media onda hacen que las partículas bailen o dancen sobre la superficie de los materiales a examinar y que se vayan, por decirlo de alguna manera, acomodando a las fugas de campo magnético. Vamos a ver cuáles son las desventajas importantes y destacables de las partículas secas. Menor probabilidad de detección de discontinuidades muy finas, esto ya está documentado y probado. Difícil o hasta imposible aplicar sobre cabeza o vertical. Aquí quiero hacer una pausa y comentar lo siguiente. Muchas compañías que hacen PNDs o hacen pruebas no destructivas
Para todo tipo de componente y toda posición utilizan partículas secas. Esto quiere decir que están obrando de manera errónea. Las partículas secas no son muy efectivas cuando se pretende realizar una examinación en posición vertical o sobre cabeza. Esto quiere decir que es muy probable que discontinuidades muy finas pudieran no ser detectadas, especialmente si son componentes en servicio. Y habrá quien diga, ¿sabes qué? Yo sí he detectado imperfecciones. Bueno, probablemente sí las has detectado, pero eso no quiere decir o no puedes garantizar que las partículas se hayan acumulado en discontinuidades finas que generaron fugas de campo magnético muy finas. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el meollo del asunto aquí? Es que las partículas deben de permanecer en la superficie de prueba entre 2 y 3 segundos allí y moverse en la superficie para que logren acomodarse en las fugas de campo magnético, cosa que no sucede cuando examinas con partículas secas en posición vertical o sobre cabeza. No siempre existe evidencia visual de cobertura completa en la superficie de la pieza. Se tiene un promedio menor de producción de piezas inspeccionadas, esto en comparación con las partículas húmedas, y existe la probabilidad de inhalarlas, es decir, se requiere en algunos casos utilizar cubrebocas, especialmente en espacios confinados con una ventilación limitada. Partículas secas o las partículas secas no es recomendable para la examinación de superficies en posición sobre cabeza o vertical, ya que discontinuidades muy finas pueden ser indetectables. Ojo con esta condición. Partículas magnéticas húmedas. Características. Son suspendidas en agua acondicionada o en algún destilado ligero de petróleo en una concentración dada. Se suministran secas o premezcladas en un concentrado de agua o en un destilado de petróleo. Se aplican por spray o por baño. En unidades estacionarias de inspección pueden ser reutilizables, cosa que no se recomienda con las partículas secas. Por ahí hay algunas compañías que las recuperan, pero eso es una práctica no muy recomendable. Son de menor tamaño que las partículas secas y, por lo tanto, más sensibles. Ha habido casos documentados en donde se ha hecho una inspección con partículas secas en busca de fallas por fatiga, por ejemplo, en ciertos componentes, y posteriormente se ha hecho con partículas húmedas, y las partículas secas se ha demostrado que no son muy buenas en la detección de discontinuidades finas. Por supuesto, son ideales para la examinación de superficies en posición de sobrecabeza y vertical. No son tan buenas cuando la superficie se encuentra horizontal, al menos que esté ligeramente inclinado, en donde pueda, por decirlo de alguna manera, escurrir el baño de partículas magnéticas. Partículas magnéticas húmedas. Son ideales para alta producción. Detectan discontinuidades muy finas. Se utilizan en el examen de piezas críticas. Se requiere de un control de la suspensión. Esto se verifica empleando un tubo de decantación o tubo centrífugo. La preparación y concentración es de acuerdo a las instrucciones del fabricante. También son suministradas en latas de aerosol listas para utilizarse. Partículas magnéticas húmedas. ¿Cuáles son los vehículos para la suspensión? Es decir, ¿cuáles son los fluidos en los cuales puedo mezclarlas? Destilado de petróleo. Son ideales para partículas fluorescentes y no fluorescentes. Cuando decimos no fluorescentes nos referimos a las visibles. Las partículas son suspendidas y dispersadas sin el uso de agentes humectantes. Provee un medio de protección contra la corrosión para las piezas inspeccionadas y el equipo usado. Agua acondicionada. Requiere agentes humectantes y agentes antioxidantes. El agua simple no dispersa algunos tipos de partículas y no moja todas las superficies, y además es corrosiva. Características recomendadas, por ejemplo, humectantes, dispersabilidad, mínima espuma, no corrosiva, baja viscosidad y no debe de ser fluorescente. Aquí cabe resaltar, y quiero hacer una pausa, quiero hacer un espacio para comentar lo siguiente. Dependiendo, por ejemplo, del tipo de componente y de la operación secundaria que se le vaya a hacer a ese componente, se puede utilizar agua regular, agua corriente o agua cruda, como dicen vulgarmente, para preparar el baño de partículas magnéticas. No necesariamente se le debe de adicionar agentes humectantes.
No necesariamente se le debe de adicionar agentes que mejoren ciertas cuestiones en cuanto a la protección anticorrosiva, etc, etc, etc. Especialmente si después de la examinación por partículas magnéticas ese componente va a sufrir un proceso secundario o una protección adicional. Entonces es importante comentarlo. No en todos los casos requiere de agentes que condicionen o que acondicionen el agua para efectos de la prueba. Las partículas magnéticas húmedas se preparan según las instrucciones del fabricante. Sin embargo, después de preparar la suspensión, es necesario verificar su concentración y esto se realiza empleando un tubo de decantación. Aquí tenemos dos ejemplos de tubos de decantación o tubos centrífugos. Por ejemplo, tenemos en la parte de la izquierda, esta parte de acá, esta figura, tubo de 100 mililitros y con espiga de 1.5 mililitros con divisiones de 0.1 mililitro para partículas no fluorescentes, o sea, para las visibles. Y en la parte de la derecha, es decir, en esta parte de acá, tubo de 100 mililitros con espiga de 1 mililitro con divisiones de 0.05 mililitros para partículas fluorescentes. Es decir, hay un tubo de decantación para las visibles y un tubo para las fluorescentes. Ahora bien, ¿qué pasa con las concentraciones? ¿Cuál es la metodología para preparar o para tomar las muestras? Concentración de las partículas en suspensión. Número 1. Preparar las partículas magnéticas en suspensión siguiendo las instrucciones del fabricante. Antes de tomar la muestra, la suspensión preparada debe de ser agitada manualmente, vigorosamente o dejarse fluir a través del sistema de recirculación. Pero esto solamente es en las unidades tipo estacionaria, cuando hay una bomba que está recirculando el baño de partículas por al menos 30 minutos y con ello asegurar una suspensión homogénea de todas aquellas partículas que pudieran ser o estar sedimentadas en las paredes o en el fondo del tanque o del bote o del recipiente en donde se estén contenidas. 3. Verter una muestra de 100 mililitros de suspensión en el tubo y permitir un tiempo de decantación de 60 minutos para suspensiones a base de destilado de petróleo y 30 minutos si el vehículo es agua. La muestra debe de colocarse sobre una superficie libre de vibraciones y campos magnéticos para que estos no interfieran con la caída natural por gravedad de estos elementos. 4. Después de transcurrido el tiempo de decantación, el volumen de asentamiento de las partículas en la espiga del tubo debe de estar dentro de 0.1 a 0.4 mililitros para partículas fluorescentes y 1.2 a 2.4 mililitros para partículas no fluorescentes. ¿Qué sucede si yo no estoy dentro de estos valores? Bien, si tengo demasiada concentración, entonces voy a vertir más agua o más destilado de petróleo, dependiendo del fluido que haya utilizado, y vuelvo a tomar una muestra. Si mi concentración está por debajo, entonces adiciono más concentrado de partículas y vuelvo a tomar la muestra, claro, previamente habiendo mezclado y esperado los tiempos que marcan los protocolos, al punto y hasta en donde yo me encuentre dentro de estos límites de valores. Partículas magnéticas húmedas. Otra forma de verificar lo adecuado de las partículas en suspensión es empleando una tarjeta con franjas magnéticas. Son herramientas simples, reutilizables, que asisten en la evaluación de los materiales de inspección por partículas magnéticas. No dependen de ningún proceso de magnetización para generar sus lecturas. Y estas contienen franjas que han sido codificadas magnéticamente para proveer gradientes de magnitud variable. Debe observarse la cantidad y claridad de las indicaciones obtenidas. Claro está, dependiendo de los requerimientos contractuales, pudiera ser que estas tarjetas no se nos permitan y se nos exija hacer la verificación del nivel de asentamiento con los tubos de decantación o tubos centrífugos. Dice que la sensibilidad de las partículas magnéticas húmedas es relativamente mayor que las secas, especialmente en discontinuidades muy finas, y su selección debe de ser basada en el nivel o poder de sensibilidad relativa que se desea. Color de las partículas magnéticas. El color de las partículas magnéticas se selecciona a modo de asegurar un buen contraste entre la superficie de la pieza a inspeccionar y las partículas magnéticas. Por ejemplo, tenemos colores comerciales de partículas magnéticas, digamos, secas, y las tenemos en color rojo, negro, gris, azul, verde o naranja, siendo las más populares las grises y las rojas.
Y en colores fluorescentes tenemos el color verde y amarillo y el naranja, que el naranja suele ser del tipo dual. En el caso de las húmedas tenemos rojo, negro y naranja, siendo las más populares en las visibles las de color negro. Y en las fluorescentes el verde, amarillo y el naranja, insistiendo que el naranja en ocasiones es del tipo dual. En términos de qué color de partículas puede desempeñarse en temperaturas altas sin perder sus propiedades, es decir, contraste color, decimos que las partículas grises pueden operar a temperaturas más altas, ya que el color o este color no se verá afectado ni sufrirá deterioro. ¿Por qué? Porque el color gris es el color natural de las partículas magnéticas. Cualquier otro color de partícula magnética se consiguió a través de darle pigmento, de pintar las partículas. Y obviamente a temperaturas elevadas este pigmento se deteriora y puede generar una pérdida de contraste. Partículas magnéticas visibles. Las partículas magnéticas húmedas o secas de colores visibles pueden ser usadas aplicando un fondo de contraste adecuado sobre la superficie de la pieza. Aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes en donde se examinó la misma soldadura. ¿Listo? Solo que en este caso no se utilizó contraste. Claro, sí se pueden identificar las indicaciones, pero por ejemplo, si las comparamos con la figura de la parte superior, tenemos que las indicaciones se pueden apreciar más fácilmente. El fondo de contraste se utiliza precisamente, como su nombre lo dice, para generar un buen contraste entre la indicación y el fondo, el resto de la pieza que estamos examinando, especialmente si la indicación es muy fina o si la iluminación es baja. Partículas magnéticas visibles. Las partículas magnéticas visibles deben de ser usadas con luz visible, ya sea natural o artificial, cuya intensidad sea de al menos 100 candelas pie o 1076 luxos. Para inspecciones en campo podrán aplicarse con luz visible de al menos 50 candelas pie o 538 luxos, siempre y cuando el cliente esté de acuerdo en este punto. Si se utiliza tinta de contraste, esta deberá ser aplicada para formar una película fina y uniforme sobre la superficie de prueba. El espesor de la película de tinta de contraste aplicado no debe de ser mayor a 2 milésimas. Partículas magnéticas fluorescentes. Las partículas magnéticas de color fluorescente, ya sea secas o húmedas, se usan con iluminación proveniente de una lámpara de luz ultravioleta que proporciona luz UVA, también llamadas luz negra o black light. Se recomienda el uso de este tipo de partículas para detectar discontinuidades muy finas en partes críticas. Este tipo de partículas contiene una pigmentación que brilla intensamente cuando son expuestas a la luz negra, repito, UVA, porque hay UVB y UVC, las cuales son de onda mediana y corta y son altamente dañinas para el tejido humano. Son ideales para la detección de grietas por fatiga, empleando magnetización con corriente alterna. Estas partículas absorben luz UVA con longitud de onda entre los 340 y los 400 nanómetros y emiten luz visible entre los 520 y los 550 nanómetros, donde el ojo humano tiene su sensibilidad pico. Analicemos entonces qué sucede con el espectro electromagnético. Recordemos que los seres humanos tienen la capacidad de ver la banda espectral de los 370 a los 770 nanómetros, pero que precisamente en la región central, es decir, en la región que comprende los 550 nanómetros, que es la banda central del espectro electromagnético visible, digamos que los seres humanos tienen su sensibilidad pico, es en la banda verde-amarillo. Es por eso que las partículas magnéticas están diseñadas para hacer ese glow o ese brillo en esa banda espectral. Y obviamente la luz ultravioleta que utilizamos, que es de la región de los 365 nanómetros, es decir, más corta de lo que puede llegar a ver el ojo humano, no podemos apreciar, solamente vemos su efecto. Partículas magnéticas fluorescentes. Este tipo de partículas se debe de usar siempre y cuando el nivel de luz visible sobre el área de interés no sea mayor a 2 candelas pie o 21.5 luxos. La lámpara de luz UVA debe de proveer una intensidad de al menos 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado sobre el área de interés. El medidor de luz negra y de luz visible debe de ser calibrado cada 6 meses o cuando los requerimientos contractuales
o en los intervalos que los requerimientos contractuales así lo establezcan. Secuencia de operación. La secuencia de operación se refiere a la relación que existe entre el momento de la aplicación de las partículas magnéticas y el establecimiento del flujo magnético, y se tienen básicamente dos secuencias de operación. Decimos entonces que las secuencias de operación serían la secuencia de operación continua y la secuencia de operación residual. Veamos ahora de qué consiste o de qué trata la secuencia de operación continua. La secuencia de operación continua para la aplicación de partículas magnéticas secas, por ejemplo, este tipo de partículas, es decir, las partículas secas, pierde su movilidad al entrar en contacto con la superficie de prueba. Por tal motivo, el flujo magnético debe de iniciar antes de la aplicación de las partículas y debe de terminar después de que la aplicación del polvo ferromagnético sea completada y cualquier exceso haya sido removido. Las partículas magnéticas deben de ser aplicadas por medio de un bulbo aspersor que proporcione un espolvoreado fino y uniforme sobre el área de interés. Secuencia de operación continua para la aplicación de partículas húmedas. Implica el baño de la pieza para proveer una fuente abundante. Aquí es caso contrario de las partículas secas. Cuando yo aplico partículas secas, tengo que aplicar una nube fina de partículas, pero cuando aplico partículas húmedas, la fuente de partículas debe de ser abundante, de partículas suspendidas sobre el área de interés, y terminar la aplicación inmediatamente antes de la suspensión de la corriente magnetizadora. La aplicación de la suspensión se debe de realizar por medio de un aspersor que asegure una uniforme aplicación sobre el área de interés. Por supuesto, hay que agitar la suspensión antes de cada aplicación, especialmente si no cuenta con una bomba o un motor que esté recirculando las partículas. La secuencia de magnetización continua es la de mayor uso. Proporciona mayor detectabilidad de discontinuidades, ya que el flujo magnético está presente al momento de la aplicación de las partículas. Esto ayuda a la formación de indicaciones. La mayoría de las normas piden que las inspecciones se realicen empleando la secuencia de operación continua, que repetimos es en la cual el campo magnético está activo mientras o cuando se aplican las partículas magnéticas sobre el área de interés. Secuencia de operación residual. En la secuencia de operación residual, el medio de inspección es aplicado después de que la corriente magnetizadora se ha suspendido. Las indicaciones se forman empleando el magnetismo residual de la pieza. Esta secuencia de operación puede ser usada siempre y cuando se compruebe que la pieza a inspeccionar es de alta retentividad y que el magnetismo residual es lo suficientemente fuerte para crear fugas de campo magnético con capacidad de formar indicaciones interpretables. Para seleccionar la secuencia de operación es necesario considerar los siguientes aspectos. Número 1, la detectabilidad requerida, es decir, tamaño mínimo de discontinuidad que se pretende detectar. Número 2, las propiedades magnéticas de la pieza, es decir, fundamentalmente la permeabilidad y la retentividad. 3, la técnica de magnetización, si es bobina, yugo, puntas de contacto, disparo entre cabezales, etc. Y un número 4, el tipo de corriente eléctrica, si es corriente alterna, directa, rectificada, de media onda o de onda completa. La selección de la técnica de inspección involucra una serie de factores. Por ejemplo, forma y tamaño de la pieza. Es decir, antes de yo seleccionar qué técnica voy a usar, cuál es la correcta, cuál es la adecuada, primero tengo que ver forma y tamaño de la pieza. Proceso de fabricación. Debido a que el proceso de fabricación me va a marcar la pauta del tipo de imperfección que va a tener el componente. Etapa en la cual será realizada la inspección, es decir, si es una etapa de producto nuevo, producto en servicio, etc. Y obviamente el procedimiento de prueba. Veamos qué directriz marca la forma y el tamaño de la pieza. La forma y el tamaño de la pieza a inspeccionar determina directamente la técnica de magnetización a emplear, porque zonas localizadas comúnmente se inspeccionan empleando yugo electromagnético. Piezas de configuración geométrica compleja podrían requerir del uso de dos técnicas de magnetización diferentes. La técnica de magnetización seleccionada debe de cumplir con lo siguiente, es decir, una vez que pretendamos decir esta técnica voy a utilizar, tengo que verificar a manera de checklist a ver si la técnica cumple con lo siguiente. Número 1, asegurar un flujo magnético con la adecuada intensidad y dirección sobre la pieza de interés.
Número 2. No dañar la pieza a inspeccionar debido a que las técnicas de magnetización directa pueden causar daño por arco eléctrico. Que sea una técnica de inspección productiva porque se debe de considerar el costo y el tiempo de la examinación. Veamos ahora la directriz que marca en el aspecto de los procedimientos de prueba. Las inspecciones o examinaciones se deben de realizar en estricto apego a procedimientos escritos aplicables a la pieza a inspeccionar. Para con ello, se evita discrepancias de inspección y evaluación entre inspectores, ya que es común y recurrente que dos inspectores de la misma compañía puedan ofrecer diferentes resultados o diferentes diagnósticos del mismo componente. Se obtiene aquí, yo creo que eso es lo más importante, se obtiene repetitividad de los resultados. Se evita discrepancias de inspección y evaluación entre fabricante y comprador, entre una empresa contratante y una de servicios. Se asegura la confiabilidad de los resultados. Deben de ser explicados y proporcionados al personal técnico que realiza el trabajo. Esto porque la mayoría de las veces muchos técnicos, argumentando su vasta experiencia, se olvidan del procedimiento y cada compañía tiene procedimientos diferentes basados quizás o probablemente en diferentes tipos de componentes que examinan. Evaluación de la funcionalidad y sensibilidad de un sistema de inspección. En todos los métodos de ensayos no destructivos es necesario demostrar la capacidad del sistema de inspección para la detección de discontinuidades relevantes. El no hacerlo genera incertidumbre y desconfianza en los resultados de prueba. El hacerlo puede asegurar la detección de discontinuidades. La evaluación de la funcionalidad y sensibilidad del sistema de prueba se debe de realizar en base a un procedimiento en intervalos regulares. Según ASTM 709, dicha evaluación se puede realizar por medio de probetas con discontinuidades conocidas, anillo de prueba de Ketos para estaciones de inspección, láminas ranuradas tipo AS5371 y medidor de efecto Hall. Veamos. Probetas con discontinuidades conocidas. La mejor forma de demostrar el óptimo desempeño del sistema de inspección es empleando piezas que contengan discontinuidades reales o artificiales con el tamaño mínimo a detectar según la sensibilidad requerida. Se emplean probetas similares a las que serán examinadas. Su uso está limitado obviamente a empresas que inspeccionan lotes de piezas de forma y características similares, por ejemplo en fábricas en donde todo el tiempo o constantemente están examinando el mismo tipo de componente. Piezas con discontinuidades naturales. Las probetas deben ser limpiadas y desmagnetizadas después de su uso. Anillo de prueba o anillo de Ketos. Sirve para demostrar el óptimo desempeño de un sistema de inspección estacionario. Se usan de la siguiente manera. Se introduce un conductor no ferromagnético de 1 pulgada de diámetro. Se hace pasar corriente eléctrica a través del conductor según la tabla X11, que es la que viene en el ASTM 709, y se aplica el medio de inspección empleando la secuencia de operación continua. Se examina el anillo de prueba dentro de 1 minuto después de la aplicación de la corriente. Este anillo básicamente lo que hace es que tiene barrenos o tiene discontinuidades intencionales o artificiales a diferentes profundidades. Cuando se introduce el conductor central por la región interna del anillo de Ketos, por ejemplo, cuando se introduce por esta sección de aquí, obviamente al pasar corriente eléctrica por el conductor se genera un campo magnético asociado. Ese campo magnético se asume puede ir caminando o puede ir manifestándose a diferentes profundidades. Es entonces que ahí podemos determinar o detectar a través de la formación de indicaciones cuáles son los barrenos que fuimos capaces de detectar y con ello asumimos o establecemos cuál es la profundidad máxima que este sistema puede detectar. Insisto que esto es principalmente utilizado para estaciones de inspección fijas, unidades estacionarias, principalmente en la técnica de conductor central. Láminas ranuradas tipo AS5371. Son ampliamente usadas para establecer la adecuada intensidad y dirección del campo magnético sobre el área de interés. Están fabricadas en acero de bajo carbono tipo AMS 5062 o un equivalente. Se colocan sobre el área de interés con las ranuras hacia la superficie de prueba. Se observan indicaciones claras y definidas cuando se está aplicando un flujo magnético de adecuada intensidad y dirección. Solo se utilizan con partículas magnéticas húmedas.
Medidores de efecto Hall. Son comúnmente usados para medir la intensidad de la fuerza magnetizadora tangencialmente aplicada sobre la superficie de prueba. El probador o sensor es colocado en el campo magnético de manera de que las líneas de fuerza magnética intercepten la dimensión mayor del elemento sensor de un ángulo o en un ángulo recto. Los hay con diferentes rangos de medición y proporcionan valores en Tesla, Gauss o Ampere metro o Oersted. Vamos a hablar de este último tipo de indicadores que son muy utilizados en la industria, que son los indicadores de campo magnético. Dice, el indicador de campo tipo pastel, que es uno de los más populares, fue de los primeros indicadores en aparecer en el escenario industrial y ha sido utilizado por años. Sin embargo, la literatura moderna considera de que no son muy confiables para la verificación de la intensidad de campo magnético, especialmente en la secuencia de operación continua. Cuentan con discontinuidades artificiales en 4 direcciones, formando un asterisco, las cuales se utilizan para verificar la dirección e intensidad del campo magnético durante la secuencia de operación residual, no así con la secuencia de operación continua. Para este tipo de indicadores los invito a ver los videos que tenemos en donde se demuestran el qué y el por qué este tipo de indicadores no son buenos durante la determinación de la dirección e intensidad de campo magnético con la secuencia de operación continua, particularmente con el yugo electromagnético. Indicador de campo magnético, en este caso tiras flexibles o tiras laminadas. También son conocidos como tiras ranuradas. Son usadas para asegurar la adecuada dirección de campo magnético aplicado. El eje longitudinal de la tira se coloca transversal a la dirección del campo magnético. No es otra cosa más que unas lainas que tienen 3 imperfecciones o 3 discontinuidades artificiales. Y estas se usan para verificar la adecuada intensidad y dirección de campo magnético, pero insisto, en la secuencia de operación residual, no así con la secuencia de operación continua, aunque es muy utilizada en las capacitaciones y en los cursos para efectos didácticos y demostrativos solamente. Los indicadores de campo son principalmente utilizados para la verificación de la dirección del campo magnético y hasta cierto punto para la verificación de la intensidad del campo en la secuencia de operación residual. Y no resulta práctico ni necesario para la secuencia de operación continua. Esta diapositiva representa el final de la parte A de este curso, en donde se revisaron los conceptos básicos del método de examinación por partículas magnéticas. Antes de acceder o solicitar la parte B, solicite primero los exámenes correspondientes a esta parte. En la parte B, usted recibirá instrucción referente a las consideraciones prácticas del método y, por supuesto, su relación con las referencias normativas y criterios de aceptación.